Antes de que se vaya este año, va a haber un terremoto que va a sacudir a Venezuela, me dijo el Espíritu. Hay mucho revuelto en redes sociales y hay gente que se ha prestado para dar opiniones sobre el caso de Venezuela. Primero, si fue netamente natural o fue provocado el terremoto. Si esto fuese así, yo no tengo cómo probarlo, ¿ok? Porque no es mi materia, no es mi área. Solamente lo menciono porque es de esperarse. Las teorías de conspiración, los conspiranoicos, aquellas personas que creen que el afirmar cosas hace las cosas posibles. No entiendo esa parte. Como hay personas que creen que desde su sillón, desde su lugar, desde su estudio, dicen esto es así, 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 asado, y no dan ningún tipo de, un punto de referencia para que se crea eso. No dan una explicación, no exponen un método, no exponen un camino de cómo ellos llegaron a esta conclusión, y ellos esperan que esto convierta sus dichos en verdad. Y lamentablemente no es así. Después del terremoto en Venezuela, se levanta esa teoría de conspiración, de que si fue inducido. Lo otro que se levanta es exactamente sobre un caso de profecía o de juicio. Hubieron ciertos videos que comenzaron a circular. A mí me tocó ver unos que 2 videos sobre este tema, 3 para ser específico, pero quiero hablar exactamente del que más me llamó la atención, que fue este video. Antes de que se vaya este año, va a haber un terremoto que va a sacudir a Venezuela, me dijo el Espíritu. Porque mi pueblo no ha aprendido la lección. Me dijo, suelta la palabra en el último día. Caracas va a ser la más afectada. Muchos cerros se desplomarán. Muchos quedarán, aleluya, cubiertos con la tierra. Escucha bien, Caracas. Voy a estremecer la ciudad de Sodoma y Gomorra. Te voy a estremecer. La sangre, las lágrimas, agua. Y tamanse, veo dolor. Faltan meses, dice el Espíritu. Así como he sacudido a China, como he sacudido a Tailandia, como he sacudido a muchos países, Venezuela, he tenido misericordia, pero ya mi misericordia se agotó, dice el Señor. Vamos a dejarlo hasta acá. Ok, en este video, este joven está haciendo una declaración muy comprometedora que, en primer lugar, no puede ser sacada de su contexto ni de su hábitat. Todo aquel que va a analizar una profecía, que es un requerimiento bíblico, o sea, la Biblia nos hace requerimiento sobre el analizar las profecías, a analizar también los espíritus, o sea, analizar las personas, lo que lo impulsa a hablar, analizar exactamente y que esperemos el fruto. La Biblia dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces nosotros debemos esperar fruto en las personas, debemos esperar comportamiento, debemos esperar que el mensajero viva a la altura del mensaje, debemos esperar que la persona dé frutos dignos de arrepentimiento y que camine, ¿ok?, de acuerdo a la palabra de Dios que predica. No podemos caer en el juego de esto no es así porque yo no creo en esto. Ni podemos decir esto no es así porque Dios no anda haciendo esto. O sea, eso no tiene forma de rebatir a alguien que afirma que Dios le habló. Ok, ese video no es buscando aprobar que esta profecía es verdadera o que esta es falsa. No, yo quiero presentarte un camino, el camino que tú deberías tener en cuenta, tanto si eres creyente o no creyente, si eres una persona devota a la palabra de Dios o no. El hecho de que no sea de fe no significa que no sea objetivo. Por lo menos haz el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay gente que pretende que las cosas se conviertan en falso porque ellos no la creen. O sea, que tú lo creas no lo convierte, que tú la creas no la convierte en verdadera, que tú no la creas no la convierte en falso. Debemos seguir las evidencias, debemos seguir los pasos, ¿verdad?, dentro de la disciplina. Referente a la profecía, que es mi punto, a la que acabamos de escuchar. Hay varias cosas que se debe considerar. Primero, saber el núcleo. Hay un núcleo que incluye Venezuela, terremoto y cumplimiento. ¿A dónde fue avisada? Lo que según él está hablando de Venezuela. El lugar donde se da el sismo es en Venezuela. Está hablando que se daría antes, o digo, después del hablar. Se da después del hablar. Habló la razón por qué vendría esto. Ya eso es un tema totalmente y netamente espiritual, que pertenece a una facción, pertenece a una disciplina, pertenece a una atmósfera, más allá de que la creas o no. Entonces, según todo lo que nosotros estamos viendo, vemos varios elementos. Pero el tema de las profecías, cuando tú ves la manera en cómo
en la Biblia se analiza la profecía, te trazan un camino, y es el mismo camino que debe ser utilizado, esos son los mismos criterios que deben ser utilizados para analizar a todo aquel que profetiza. Y es un llamado a la iglesia, y es parte de la característica de la iglesia. Ejemplo, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, dijo que debemos examinar, le dijo a la iglesia, examina los espíritus. Eso también nos cruza a nosotros como palabra de Dios. Tenemos que examinar los espíritus. O sea, examinar el mensajero. ¿Ok? Porque el mensajero debe ir a la altura del mensaje. Número 2, Pablo enfatiza en que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, en pocas palabras, no rechazar un todo, pero tampoco aceptar todo. Debemos examinarlo todo y retener, o sea, cernir bien. Nos manda y nos motiva a analizar. Todos estamos expuestos a ser analizados, sin importar el título que nos acompañe. Profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastores, misioneros. O sea, todo aquel que milita en la edificación de la iglesia está en las manos de aquel que le escucha. Aquel que le escucha no está para decir amén a todo lo que dice. O sea, las profecías no se creen en automático. Las profecías están sujetas a análisis. Pero el análisis no viene de lo que tú crees. Tú no puedes crear tu propio criterio para analizar una profecía. No, está la palabra de Dios. Y está el camino de cómo se movieron. Está el protocolo profético de aquellos que fueron llamados. Y ese es nuestro baluarte. Entonces, existe un listado que te diga, estos son todos los criterios por los que se debe analizar una profecía a ver si es cierta. No, no existe un listado en la palabra de Dios. Se rescatan. Cuando usted le hace lectura de los lugares en donde hay escenarios proféticos, del manejar de los profetas, tú te das cuenta y tú puedes extraer criterios sólidos para decir, debe pasar esto, debe pasar lo otro. Lo primero, el origen. ¿Viene de Dios? El muchacho viene de Dios. La muchacha viene de Dios. Es bueno determinar, viene de Dios. ¿Qué es venir de Dios? Es caminar conforme a lo que Él dice. Porque lo que te hace de Él es que tú vivas lo de Él. Entonces, ese es un primer punto para el tema de la profecía. Analizar si el mensajero viene de Dios. Segundo, la doctrina. A ver si lo que Él está enseñando hace esquina con la palabra de Dios. Y a ver si lo que Él está profetizando no contradice la palabra de Dios. Y vemos que hace referencia a cosas que ya hemos visto en la palabra de Dios. ¿Ok? Ante esto, se crea la incertidumbre de que si esto pasó acá con Venezuela, entonces ¿por qué no pasó en Colombia? ¿Por qué no pasó en África? ¿Por qué no pasó esto? Porque aquí también peca. En tal lugar también peca. No puede ser así, porque de hecho no tenemos ninguna referencia en las escrituras, ¿ok? Ni fuera de ella, de juicio de maneras simultáneas. O sea, no tenemos esa referencia. Tirón fue juzgada, Edom fue juzgada, Egipto fue juzgada, Babilonia fue juzgada, todo en su debido tiempo. Israel fue juzgada en su debido tiempo. O sea, el silencio de Dios sobre una nación que merece juicio no elimina el juicio. Así de sencillo. Entonces, cuando usted va a decir, no, esto no fue de esto no pudo haber sido yo porque en tal lugar se está pecando. O sea el argumento es muy débil, muy débil. Y si quieres frenar una hemorragia y si quieres frenar a alguien que tú has entendido que no está caminando como debe caminar y que está mal usando y que está tomando la piedad como fuente de ganancia, no es la mejor explicación, no es la mejor antítesis. O sea, no es la mejor refutación. Entonces, viendo esto, que la Biblia nos manda a examinar los espíritus, a examinar las profecías, rescatamos criterios como si viene de Dios, la doctrina es importante, el carácter que te invita a conocer la coherencia entre el mensaje con el mensajero y el resto del mensaje. Me doy a entender. Esos son puntos que te ayudarían, ¿ok? Que no te hace concentrar exactamente en el cumplimiento de todos los detalles, ¿ok? Sino en el núcleo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la manera en cómo se analiza la profecía se considera mucho el lenguaje simbólico. Porque hay lenguajes simbólicos que buscan poner como relieve la exageración, la complicación o lo grave que va a ser. Por eso que una profecía que viene de Dios en las Escrituras, usted no va a ver que todos los detalles, o sea, el que analiza la profecía, el estudioso que analiza la profecía bíblica, el cristiano que ve la profecía bíblica, nunca va a buscar una exactitud de cumplimiento literal de todo lo que habla el profeta. ¿Ok? Pero busca con objetividad. Porque aquí lo que hay que ver es la precisión. Hay cosas que son elementales, como cuándo se va a cumplir, cuándo se dijo. Hay elementos precisos, antes de caer en los detalles que hablan de la gravedad. ¿Me voy a entender? Entonces, es bueno que tengamos en consideración antes de emitir un juicio de que esto es cierto y esto no es cierto. Lamentablemente, estos videos no pueden ser tan cortos porque uno busca ser entendido o encaminar a la gente a que le entienda. Dios te bendiga y Dios te guarde.